Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, primero que nada agradecer a todos quienes estén viendo esta entrevista. El día de hoy nos encontramos con Ana Verajaro y bueno, Ana tiene un currículum bastante grande. Ana ha llevado varios trabajos territoriales desde la esfera de su profesión, que es la psicología. También fue fundadora de la colectiva de mujeres radialistas. Es fundadora y dirigente de la Asociación Gremial de Psicólogos de la Salud de la Araucanía. También es fundadora de la Red de Peritos Independientes. Además, ha llevado la bandera de lucha por los derechos de las mujeres ya varios años acá en la región. Y bueno, eso. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Esperamos, ¿cierto?, que sea una conversación que pueda servir también a auditores, auditoras, para tomar decisiones y poder participar en todo este proceso que es muy desafiante, este proceso constituyente. Así que gracias, que no hay muchos medios de comunicación que estén disponibles para las personas independientes que hemos tomado este desafío. Así que un agradecimiento para Muchas ustedes. gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y tomarte el tiempo para conversar. Bueno, Ana, la primera pregunta de entrada es ¿por qué tú quieres ser constituyente? Bueno, en primer lugar, esto resulta a partir de una decisión colectiva y de un mandato, en realidad, de un mandato de organizaciones barriales que me han impulsado para llegar a este momento, como Abajo de la Línea, ¿cierto? Organizaciones que están en el macro sector de Santa Rosa, que tiene una historia, ¿cierto?, enorme, un sector que nació de una lucha también por el territorio, y también me apoyan colectivas feministas y de disidencia, como aquí en la Quebrada del Ají y algunos organismos de derechos humanos. Por lo tanto, ¿por qué quiero ser constituyente? Porque quiero cumplir este mandato y este servicio que significa participar en este momento histórico donde tenemos la oportunidad de poder cambiar la Constitución que nace en un momento terrible de nuestra historia como país, que fue la dictadura militar, y pensamos que hay que participar pese a todas las trabas y trampas que ha significado este proceso. Lo que estamos planteando varios actores sociales y movimientos sociales es que hay que estar para desbordar este proceso. Desbordar el proceso. Desbordar el proceso, y en esa intención, ¿cierto?, es que hemos querido estar presentes desde un trabajo colectivo. Afortunadamente, ¿cierto?, pudimos encontrarnos y tomar acuerdos, llegar a consenso, más de 50 organizaciones sociales y territoriales del Gualmapu, y logramos entonces levantar una lista con 7 candidaturas que tiene una lógica territorial, es decir, tenemos, ¿cierto?, un listado de candidatos y candidatas en el distrito 22 y en el distrito 23, y también entonces en cada uno de esos distritos hemos querido también hacer presente distintas comunas, ya también en contra del centralismo de siempre. Por lo tanto, Ana, ¿cierto?, hemos hecho un gran trabajo también ya de asambleas y de consenso para llegar a este momento. eso desde el punto, bueno, organizacional, político y todo eso, pero en la esfera personal, tu familia, ¿cómo se toma esto de que llega un día, no sé, la mamá, la tía, y dice, bueno, yo voy a escribir la Constitución, familia, hola, ¿cómo se lo Claro. toma? Bueno, la verdad es que
mi familia lo tomó con alegría, con mucha motivación. De hecho, mi familia está ahí siempre a mi lado, acompañando en este proceso y en muchos otros, porque la verdad es que mi vida siempre ha tenido muchos desafíos, ¿no? Soy una persona que se embarca también en proyectos de gran envergadura, ya sea proyectos académicos, proyectos que tienen que ver con luchas por la salud, por los derechos humanos, eh, proyectos comunitarios. Y en ese sentido, mi familia siempre no solo me ha apoyado, sino que también ha participado activamente en muchas de esas propuestas, en muchas de esas tremendas, digamos, alternativas que yo voy visualizando para mi vida y para la vida también colectiva. Entonces, en ese sentido, con alegría lo tomaron, con motivación, y lo bueno es que con compromiso también, porque la verdad es que uno sin el apoyo familiar se hace muy cuesta arriba todo. Así que soy una de las privilegiadas que tengo, ¿cierto? El apoyo de mi hija, de mi hijo, y también del resto de la familia, que no estando tan cerca, digamos, en términos de que, bueno, esta pandemia también nos ha distanciado un poco físicamente, sin embargo, también se mantienen unidos afectivamente, y eso para mí es muy importante. Así que, eh, bien por mi Bien familia, apoyada. porque me Qué bueno, apoyan. me Sí, alegro un montón. sí, sin Bueno, duda. Sí. hay un punto dentro de tu candidatura que es desde los barrios, los feminismos y los derechos humanos a escribir una nueva constitución. Yo la pregunta que tengo de ahí es, bueno, eso es un eslogan, es una primicia, es una promesa. ¿Cómo es esto de los barrios a la constitución? A mí me interesa mucho lo barrial, yo también vivo en una población, vivo en Amanecer, y de hecho parte del eslogan de mi candidatura es municipio poblacional, o sea, reivindicando la palabra poblacional. Y cómo funciona esto dentro de tu proyecto constitucional. Ujú. Mira, a mí me parece, digamos, que es todo lo que tú dijiste, ¿no? Este eslogan, ¿cierto? Esta frase nace de finalmente una promesa respecto de, y una lucha que tenemos también, ¿cierto? Como colectivo, de poder dejar en esta constitución, en esta nueva constitución, consagrar en esta nueva constitución aquellos derechos que sean sustanciales para poder superar la precarización de la vida de los barrios, ¿no? Los barrios, con toda su historia y sus territorios y su memoria, han estado dando una lucha tremenda respecto de cómo cambiar su situación de vida, y la lista que tenemos tiene el sello del buen vivir, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? En esta nueva constitución necesitamos establecer los principios fundamentales que nos permitan llegar a un buen vivir. Y en ese sentido, ¿cierto? Los barrios han estado luchando por una vida digna, han estado luchando por una educación, una salud, un trabajo, una vivienda dignas, ¿ya? Que nos permita entonces cambiar, ¿ya? Nuestras formas de vida. En relación, ¿cierto?, a los feminismos, y eso tiene que ver también con una lucha larga que he tenido, y son feminismos que también tienen que ver con los barrios, ¿ya? Porque los feminismos que yo estoy trabajando en estos momentos dicen relación con una mirada decolonial, son feminismos antirracistas y son feminismos comunitarios,
Y en ese sentido necesitamos que esta constitución, esta nueva constitución, tenga también entonces un enfoque, una mirada de género, o sea, que nos permita también colocar las demandas ya que hemos realizado las feministas ya hace muchos años, ¿ya? Y que tiene que ver con una vida sin violencia, con los derechos sexuales y reproductivos, con sistemas de cuidado que tienen que cambiar. Y cuando hablamos de derechos humanos, ¿cierto? También estamos entonces primero denunciando que, y no olvidamos, ya que esta oportunidad de escribir esta nueva constitución ha sido impulsada por una revuelta social donde fueron violados muchos derechos humanos, donde perdimos también muchas vidas, donde hay muchas personas que en estos momentos están sufriendo las consecuencias, ¿ya?, de las heridas, de las mutilaciones, y por lo tanto, ¿cierto?, no podemos olvidar, ¿ya? Y la defensa de los derechos humanos para nosotros es importante y necesitamos que también estén las bases para que esos derechos humanos que están consagrados internacionalmente, ¿cierto?, podamos también entonces exigirlos desde esta nueva constitución. Por lo tanto, ¿cierto?, no es solo un eslogan, es una promesa, es un compromiso y además, ¿cierto?, tiene que ver con nuestras luchas, ¿no? Comprendo. Bueno, precisamente hablaste del estallido social, esto que nos trajo a este proceso constituyente. ¿Por qué crees tú que estalla Chile en octubre? Bueno, hay un diagnóstico que es compartido por los distintos movimientos sociales y las distintas organizaciones sociales y territoriales que componemos esta lista de OSTW, que es la certeza de que ya llevamos décadas de precarización de la vida, No son 30, esta son 30 años. esta falsa promesa, ¿cierto?, de la alegría, ya que es En la una vuelta a la esquina. promesa, exactamente, sí, y por lo tanto, ¿cierto?, este estallido social es una expresión de esta terrible situación que la que está viviendo la mayor parte del país. Yo trabajo en la población donde tú vives, yo trabajo en Amanecer, en Las Quilas, y antes del estallido social conversábamos con nuestros equipos de salud, yo soy trabajadora de la salud, y ya sentíamos, ¿cierto?, que algo iba a pasar, no sabíamos por qué lado podía estallar, ¿cierto?, porque ya la salud estaba en crisis, las personas que llegaban a pedir ayuda también en el ámbito de la salud mental, muchas habían perdido su trabajo ya a esas alturas, entonces había muchas problemáticas, ¿cierto?, que se vinieron ya acumulando entonces en estas décadas. O sea, hay unos crecimientos económicos a nivel macro que son altísimos. Sin embargo, la gente, ¿cierto?, que camina, que anda en bicicleta, que trabaja y busca trabajo día a día, las personas, ¿cierto?, las personas ciudadanos y ciudadanas ya de la calle, de los barrios, de las poblaciones, nunca sentimos ya ese crecimiento macroeconómico. Entonces, hay una desigualdad tan grande, ¿sí?, que hasta el día de hoy estamos sufriendo y que se fue acrecentando en estas décadas, donde tenemos entonces, ¿cierto?, un porcentaje, un mínimo, ¿cierto?, que tiene la mayor cantidad de ese crecimiento macroeconómico, y el resto entonces nos queda, ¿cierto?, dificultades para la vida diaria, y somos uno de los países que tiene
los niveles de desigualdad más importantes de Latinoamérica y también, ¿cierto? Si hacemos un estudio a nivel de la OCDE, el que tiene mayor nivel de desigualdad en el conjunto, ¿cierto?, de países de la OCDE. Entonces, eso, ¿cierto?, ya no daba más, ¿ya? Más rico y pobre igual de pobre. Exactamente. Entonces, pensamos, ¿cierto?, que este estallido social, que en realidad nosotros le llamamos revuelta social, porque da la impresión que estallido social es algo como solamente, digamos, sin conducción, como que si nada hubiese pasado antes del estallido social. Y la verdad es que el estallido social, ¿cierto?, se convierte en una revuelta social, porque detrás de también todos esos procesos está la ciudadanía también organizada que llevamos muchos años luchando para poder entonces eh, eliminar estos niveles de desigualdad que estamos sufriendo como país. Es importante, ¿cierto?, que podamos también valorar que esta revuelta social nos ha permitido también, ¿cierto?, llegar, digamos, a este momento. Bueno, tú me decías que eres psicóloga, que trabajas con personas acá en Amanecer y todo ese tema. Desde el punto de vista emocional, psicológico, ¿qué significa para ti esta revuelta social? Bueno, yo di una entrevista bien larga, no sé si la pasaron alguna vez en otros medios, y estaba eh, con varias personas que tenían una mirada muy negativa de la revuelta social. Y se dio una discusión bien bonita porque la verdad es que desde mi perspectiva de la psicología comunitaria igual hubo un cambio en los relacionamientos a partir de este estallido. Pudimos ver, por ejemplo, familias en las plazas. Cierto. Ya, eso fue Ya, nuevo dentro del escenario donde todos estábamos cooptados por unos trabajos y vida muy, muy consumistas y de alguna manera también se produjo una detención en nuestras vidas. Y bueno, en salud no es así, pero estoy hablando, digamos, en otros ámbitos. Y yo veía cuando me venía del trabajo que había mucha gente en las plazas con sus niños, con sus niñas, y se sacaban fotos y comentaban de esa oportunidad también, ya que también se dieron las familias de encontrarse con sus vecinos en las plazas, porque claro. había cierto que también cierto una situación que no permitía que la vida loca siguiera, ¿no? Entonces, eso también lo pudimos ver, y lo otro que pudimos ver es cómo cambió la discusión, ¿no? Y cómo empezaron también a surgir en distintas comunidades. Yo como psicóloga comunitaria, ¿cierto? También estaba asombrada de poder ver cómo en nuestros barrios, en nuestras instituciones, en nuestros colegios profesionales, comenzaron a surgir distintos momentos de asambleas, ¿cierto? Que nos dimos un buen tiempo de profundizar qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las causas de este estallido social y cuáles eran las salidas que teníamos y qué proponíamos también. En cada uno de los ciudadanos y ciudadanos, ¿cierto? Hay un poder, ya una actoría social que nos permite proponer también cuáles son las soluciones. Y yo eso también logré tocarlo, logré verlo y participé en muchas asambleas territoriales y también profesionales que necesitábamos como país, ¿no? Parar y Necesitábamos como conversar. país darnos ese momento ya de imaginarnos cómo podemos salir de estos graves problemas que nos mantenían, ¿cierto? Y nos mantienen ya con mucho sufrimiento, pero que nos permiten también visualizar que podemos tener una opinión, un poder, una posición ya y un empoderamiento que nos permita también actuar y salir, ¿no?
y proponer. Entonces, yo tengo, digamos, unas miradas que tienen que ver más bien con valorar, ¿cierto?, este despertar. Y bueno, yo creo, digamos, que también como psicóloga que trabaja en el ámbito de la salud, también entender que la salud mental, ¿cierto?, no tiene que ver con patologías específicamente, sino también con muchos determinantes sociales, culturales, económicos, que también están a la base de ese bienestar. Y si nosotros, nosotras, como país, no atendemos todos esos determinantes sociales y esos modos de vida, y esa calidad de vida, ¿cierto?, que está con muchas dificultades para lograrse, si no atendemos esas dimensiones, entonces, por supuesto, vamos a tener consecuencias enormes en nuestra salud, ¿sí? No solamente en nuestra salud física, también en nuestra salud mental. Entonces también nos permite mirar eso, ¿no? ¿Qué es lo que está a la raíz de estos problemas de salud que también estamos, ¿cierto?, atendiendo día a día nosotros como trabajadores de la salud? Yo recuerdo un video que salió, no recuerdo por qué pacto de la PRO, que, bueno, la primicia no era depresión, era capitalismo. Entonces, claro, a uno le hace mucho sentido, ¿sabes? Eso que tú mencionas de la gente en las plazas y todo. Bueno, yo fui uno de esos. O sea, yo el poder, bueno, yo en ese momento estaba trabajando de Uber, entonces no se podía trabajar de Uber porque estaban todas las calles cortadas. Entonces, eh, bueno, de cuando no estábamos ahí en el centro y estábamos acá en la casa, claro, estaban asambleas naciendo en todas las poblaciones, acá en Amanecer igual. Pero yo me quedo con un punto ahí de que mucha gente empezó a salirse de esta asamblea. Yo encantado con la política, me enamoré inmediatamente, entonces me quedé hasta el final, hasta que muere esta la organización. Pero mucha gente se iba desencantada por esto de la frustración, o sea, a medida que íbamos haciendo estos análisis de, bueno, está mal la educación, está mal la salud, bueno, ¿y por qué está mal todo? Entonces, bueno, la constitución, chuta, pero el proceso constituyente es larguísimo, y la gente se iba saliendo de esto. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con este punto? Es que ahora con este acuerdo que nace entre cuatro paredes, entre los diferentes partidos, de cierta forma como que dicen ellos que encapsulan y que encaminan la fuerza y la rabia social hacia el proceso legal. Pero también está esto de que en realidad quizás no fue por eso que paró, sino que fue por la pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿crees tú que lograron realmente encapsular el proceso y bueno, es esto lo que hay? ¿O en realidad está en pausa, esto va a volver? ¿O la gente confía, no confía? No sé, ¿cuál es tu análisis? O sea, yo creo que este acuerdo ya por la paz, que también ha significado una desafección y una crítica profunda también a los partidos firmantes, fue también una fórmula de capturar la movilización, de efectivamente institucionalizarla. Sin embargo, dado el desarraigo de las élites respecto de los movimientos sociales, creo que no se logra reducir el ímpetu de las organizaciones y sus demandas, ¿ya? Efectivamente, creo que la pandemia ya también contribuyó, ¿cierto?, a que esta situación no siguiera visibilizándose en la calle. Sin embargo, ¿cierto?, es importante visualizar que durante la pandemia también pudimos ver que las asambleas barriales, por ejemplo, ¿cierto?, que estaban funcionando desde el estallido social, también se transformaron durante la pandemia con propuestas para poder enfrentar los graves problemas que había en ese momento en la crisis, ¿cierto?, sociosanitaria que significó la pandemia, que ha significado la pandemia, y se organizaron también entonces para poder también con ollas comunes afrontar el problema, por ejemplo, de la alimentación, entre Para otras que te cosas. interrumpa un poco, pero antes de seguir, vamos a dejar que el vecino pase vendiendo sus huevos porque si no, no se va a escuchar nada acá. Lo lamento mucho. Nosotros vamos a cerrar la calle, vamos a tirar unos neumáticos ahí, no va a pasar absolutamente nadie, te lo prometo.
Ahora entiendo bien. Puedes continuar con lo que me decías. Ya. No, sí, me imagino. Sí. Acá nosotros tenemos el tren a veces y ahí no se puede Nada. escuchar nada cuando pasa el tren. No, acá tenemos los huevos, pasan todos los vecinos. Pronto va a empezar la leña, así que igual hay que ahí agarrar al tiro al vecino y que pase vendiendo. Puta, lo lamento mucho que se haya cortado tu respuesta, muy buena. No sé si puedes retomar el hilo o avanzamos con la A siguiente. ver, estábamos, ¿en qué parte que...? No sé, yo escuché huevo y me bloqueé inmediatamente. Claro, No, me decías de que a pesar de que hay como una forma de encapsulamiento, que la pandemia nos aleja de la calle y que en realidad las fuerzas sociales no tienen sí, coincidencia con lo político. ajá, claro. Ya, sí, decía cierto que las élites políticas no tienen una unión, ¿cierto? Una conexión con los movimientos sociales. Por lo tanto, ¿cierto? Yo considero que las organizaciones y movimientos mantienen su ímpetu respecto, ¿cierto?, de poder visibilizar esta desazón que significa el sufrir esta precarización y estos derechos reclamados. Por lo tanto, ¿cierto? Yo creo que son las razones de la crisis sociosanitaria que estamos viviendo, que también, ¿cierto?, ha hecho que hoy día las calles no estén llenas, ¿no? Bordadas. Nuevamente. Entonces, sin duda yo creo que hubo un intento de institucionalización, pero no creo, ¿cierto?, que esto haya aplacado, ¿ya?, la demanda y el reclamo de los ciudadanos y ciudadanas. Por supuesto, ¿cierto?, que también hay un cansancio luego de un intenso movimiento en las calles, ¿ya? Pero creo yo que ese movimiento y esa energía también se está enfocando en solucionar graves problemas que ha dejado esta pandemia en cada uno de los barrios. Entonces, muchas de esas asambleas o de esa población organizada y movilizada, lo que ha hecho también es levantar estrategias de sobrevivencia para, por ejemplo, ¿cierto?, plantearse una olla común, y vimos, digamos, una red de ollas comunes aquí en nuestra comuna, y también apoyo a los campamentos, a los más de 100, 200 campamentos que también se establecieron en Temuco. Y es la población organizada, esto del pueblo ayuda al pueblo, se ha hecho realidad también en esta crisis sociosanitaria, donde pudimos ver que las brechas por las cuales se estaba reclamando y protestando en la revuelta social se aumentaron y se visibilizaron, ¿cierto? Y quedaron, ¿cierto?, al descubierto en esta crisis. Y es entonces, ¿cierto?, esta población que se movilizó, que hoy día también está canalizando, ¿cierto?, su energía para poder resolver estos graves problemas y seguramente muchos más que vengan, ¿no? Claro, la sociedad, o sea, la comunidad solo se tiene la comunidad, o sea, desde siempre ha sido así. Igual el neoliberalismo viene a cortar esto que yo no alcancé a vivir, pero mi vieja sí, mi abuelo sí, de levantar poblaciones desde la nada. Acá en Amanecer mucho el tema de las tomas, unos macrosectores creados en base a tomas, y donde lo comunitario era lo único. O sea, también hay un tema con esta lógica que nos instalan de una forma mental también de el pedir. O sea, yo recuerdo las manifestaciones que los gritos eran, el pueblo está en la calle pidiendo dignidad, y era como, ¿cómo vamos a pedir dignidad? O sea, la dignidad está dentro de nosotros, somos dignos porque sí, y eso se exige si es que no nos están permitiendo ser dignos. Entonces,
eso también, o sea, volvemos a encontrarnos con esto de, bueno, no tengo que esperar a que venga el servicio de ornato y aseo a limpiarme la plaza, sino me junto con otro vecino y lo vamos a limpiar. O sea, levantaban estos huertos comunitarios que han nacido en tantas poblaciones, ahí en San Antonio, acá hay chicos trabajando en fábricas de reciclaje, entonces ese trabajo comunitario para la comunidad, porque es algo que necesitamos, es algo que volvió para quedarse. O sea, Exactamente. A eso voy yo con este cambio también en nuestra forma de relacionarnos y también esta recuperación de este potencial para hacer transformaciones de nuestras vidas, ¿no? Antes del estallido social, yo creo que lo que más imperaba era una desesperanza aprendida, y luego del estallido social se visibilizaron también a los secundarios, ¿cierto? A los estudiantes secundarios, que fueron capaces entonces de manera valiente poner, ¿cierto?, su demanda en las calles, y de ahí entonces despertaron, ¿cierto? Y despertamos todas las actorías sociales que creemos que esto puede cambiar, que tenemos, me ¿cierto?, menciona a los esperanza en secundarios, nosotros, en nuestra potencia para claro. cambiar las cosas, para transformarnos, para hacer comunidad, para hacer crecer el sentido de comunidad, como decías tú, que nos permita también transformar nuestras condiciones de vida. Bueno, Entonces, qué eso de importante que esto. me mencionaba a los secundarios que han sido el bastión histórico desde siempre, partiendo del 2006 para adelante, que es lo que recuerdo yo, igual, no, de mi generación, que siempre ha sido como la punta de lanza el tema de la educación. ¿Cómo crees tú que debería ser el modelo educativo en una nueva constitución? Bueno, para nuestra lista, el modelo educativo, primero, ¿cierto? Es importante que podamos colocarla fuera de este Estado subsidiario, que es lo que nosotros queremos cambiar, este modelo de Estado que no nos sirve. Necesitamos sacar la educación de la lógica de mercado y poder entonces incorporar, ¿ya?, una mirada de la defensa de lo público. Lo mismo queremos también en salud, o sea, también sacar, ¿cierto?, la salud de la lógica de mercado, una salud pública, y en relación también a la educación que pueda ser no sexista, ¿ya?, y de calidad. O sea, necesitamos también, ¿cierto?, que podamos cambiar las cosas en relación a lo que estamos entonces construyendo en relación a nuestras reconocimiento, ¿cierto?, a las identidades y el relacionamiento también entre hombres y mujeres, y estos sistemas patriarcales que pensamos nosotros que se van comunicando desde muy pequeños, ¿sí? Se van estableciendo desde la educación de párvulo incluso, ¿no? Entonces, queremos, ¿cierto?, una educación pública, de acceso universal, gratuita, integral, no sexista y de calidad, ¿ya? La educación chilena tiene que ser nuestra, ¿ya? Y es además una lucha que tiene décadas, no es de ahora, esta lucha no es de ahora. Los secundarios ya de décadas atrás están luchando por esto, ¿sí? Y por eso hoy día tenemos que colocarla en la nueva constitución, porque tiene que ser una demanda nacional, ya no solamente de los y las estudiantes, ¿no?, sino que es importante y relevante, ¿cierto?, que podamos enfatizar que ese tiene que ser un eje que tenemos entonces que incluir en ese sentido, ¿sí? Una educación distinta, ¿ya? Una escuela también que considere la pertinencia sociocultural de los y las estudiantes, y en eso también entonces tenemos eh, muchas cosas, digamos, que nos falta, ¿sí?
Bueno, y respecto de modelo de salud, me imagino que también va por el mismo lado, o sea, no sé si quieres explayarte al respecto. Sí, por supuesto. O sea, nosotros y yo como trabajadora de la salud, ya tenemos y colocamos también en nuestra discusión constitucional que tenemos que hacer una modificación respecto de que nuestra constitución debe consagrar ya el derecho a la salud. El Hoy acceso. día, claro, hoy día con esta lógica de mercado, con esta lógica subsidiaria, esto no está dado, no está consagrado. O sea, lo único, ¿cierto?, que podemos hoy día exigir es tener acceso a una FONASA o a ISAPRE, ¿cierto? Pero eso ya sabemos, ¿cierto?, que no resuelve nuestros graves problemas de salud. Entonces, nuestra propuesta es construir un modelo de salud basado también en nuevos paradigmas que contengan los principios del Kumemunyen o el buen vivir, como decimos nosotros, haciendo énfasis también no solo en esta mirada de poder afrontar las patologías de salud, sino también en la promoción de salud, en el bienestar de la vida, ¿no? El cuidado, en la prevención, porque en eso hoy día, ¿cierto?, nuestro país no invierte. Ya en la prevención y en la promoción de la salud no hay inversión, o una inversión mínima. Ya tampoco, ¿cierto?, se invierte en salud mental. Somos el país de los países que menos invierte en salud mental. En general, ¿cierto?, las indicaciones a nivel internacional es que haya al menos un 5% del presupuesto dedicado a salud mental. ¿Y sabes cuánto tenemos nosotros? Un 2%, un 2,4%. Y esto ha sido criticado por organismos, ¿cierto?, que están preocupados por lo que está ocurriendo en la salud de nuestro país y no ha cambiado, no se modifica. Entonces necesitamos hacer un cambio donde la salud realmente sea un derecho, ¿sí? Hoy día no nos garantiza, ¿ya?, la salud, ¿cierto? No está garantizada la salud para los y las ciudadanas. Bueno, Entonces necesitamos un sistema público de salud, ¿sí?, que responda entonces ya a los principios de solidaridad, de gratuidad, de igualdad también, y que sea pluricultural, ¿sí? Necesitamos también contemplar una pertinencia en relación a esto. ¿y Tiene que ser, cómo se financian estos derechos sociales? O sea, la parte de todo el mundo dice, bueno, derechos sociales, pero ¿cómo se financian estos derechos sociales en la Constitución? Bueno, aquí yo creo que también hay que profundizar un poquito respecto de lo primero que yo planteé, ¿no?, en relación a lo que estaba en la raíz de la revuelta social, del estallido social, que son los profundos niveles de desigualdad. Bueno, primero, ¿cierto?, cuando decimos que es gratis, no es que sea gratis, sino que, ¿cierto?, está financiado por un sistema estatal y solidario. ¿Ya? No es gratis, ¿no? Alguien tiene que pagarlo, ¿cierto? Y la idea es que lo paguemos todos, todas, ¿ya? Porque cuando decimos Estado es que estamos diciendo que todo el país esté contribuyendo a esto, ¿ya? Pero desde una perspectiva, ¿cierto?, solidaria, pero lo primero entonces, ¿cierto?, a lo que tenemos que echar mano es estos niveles, ¿cierto?, de desigualdad donde un pequeño grupo de personas concentra la mayor cantidad de riquezas. Entonces, consideramos que los recursos están. Cuando decimos no, pero no hay recursos, siempre hay un problema de recursos. No podemos hacer promoción, no podemos, ¿cierto?, trabajar en prevención porque no hay plata. Sí, nosotros decimos que los recursos están, lo que pasa es que están acumulados, están concentrados en un pequeño grupo y en unas 7 familias en nuestro país, ¿sí? Por lo tanto, queremos, ¿cierto?, trabajar por la redistribución. Creo que en la medida que podamos, ¿cierto?, trabajar por la redistribución, ¿ya?, y que no permitamos esta ambiciosa acumulación de algunos pocos,
entonces podemos distribuir mejor los recursos para poder financiar ya muchos de estos derechos sociales, ¿no? Una reforma entonces al sistema tributario, una profunda Una reforma reforma al sistema tributario y sobre todo una reforma al modelo de Estado. ¿Sí? Y bueno, y respecto de los recursos naturales, ¿qué crees que debería pasar con ellos? Actualmente están entregados en concesiones, las grandes minas están entregadas en concesiones, acá en la Araucanía se fomenta el tema, por ejemplo, de los monocultivos, tenemos zonas de sacrificio, no sé, ¿cuál es tu opinión respecto de estos recursos? Bueno, en relación, ¿cierto?, a los derechos de la naturaleza, como nosotros estamos llamándolo en nuestra lista, ¿ya?, que es uno de nuestros sellos, ¿no? Las propuestas de nuestras organizaciones sociales y territoriales. Sabemos que en nuestra región los recursos naturales, ¿cierto?, han sido y están siendo disputados por transnacionales, en este modelo neoliberal que fomenta las políticas de extractivismo y fomentan entonces, por tanto, las zonas de sacrificio, generando entonces un daño a los sistemas de vida, al sostenimiento de la vida. Entonces necesitamos avanzar en un cambio de paradigma en relación a esto, donde todas las formas de vida de los ecosistemas ya sean reconocidos, sean importantes, y por eso entonces hablamos de los derechos de la naturaleza, que debe ser un eje ya principal dentro de este cambio constitucional, ¿ya? Eso significa también instalar procesos de trabajo con la gente y procesos de decrecimiento, ya que, digamos, los niveles altos de consumismo que estamos manteniendo también están generando patrones de producción que son insostenibles, ¿no? Y por eso entonces consideramos también que más que recursos naturales, ¿sí?, queremos reconocerlos como bienes naturales comunes, ¿sí? Ese es el cambio que queremos entonces hacer, porque en esa medida, ¿cierto?, vamos a cambiar también este derecho de propiedad privada, donde hoy día, ¿cierto?, hemos visto las consecuencias que ha tenido la propiedad privada sobre el agua, donde tenemos cantidades de comunidades que están sufriendo graves consecuencias con la sequía, y además una cuestión que es tremendamente deplorable, que tengan entonces que recibir agua en camiones aljibe, y muchas de ellas en realidad no tienen nomás, digamos, la posibilidad que lleguen esos camiones aljibe ahí. Y otros entonces tienen el agua para sí, para ellos, para sus negocios, ¿ya?, donde entonces están haciendo crecer sus utilidades de manera entonces ambiciosa y desmedida. Bueno, eso entonces es importante cambiarlo, el agua y muchos otros llamados recursos naturales, que deben ser bienes naturales comunes, tienen que cambiar, ¿cierto?, y gestionarse de manera territorial, gestionarse también de manera comunitaria, porque es la única manera de poder cuidar la vida, tener una mirada distinta donde podamos también reforzar ya a las comunidades en el cuidado entonces de sus propios territorios. Entonces aquí es importante, ¿cierto?, poder recuperar el desastre que ha quedado en los ecosistemas. Estamos como grupo, como candidatura, como asamblea también barrial, trabajando, por ejemplo, en hacer una acción por la recuperación del río Cautín. Hace muy pocas semanas ya hubo ahí también una intervención tremenda en uno de los humedales que está, ¿cierto?, asociado al río Cautín, y estamos haciendo una acción por daño ambiental, y eso es algo que se repite en todos los territorios.
ya con distintos intereses económicos, ¿cierto?, sociales, y por lo tanto necesitamos también generar procesos de recuperación de todos estos ecosistemas y poder reconocer también entonces una mirada de los territorios como capaces de poder administrar, ¿cierto?, sus propios bienes, ¿ya?, bienes comunes, bienes entonces naturales, ¿no? Comprendo. Y bueno, respecto del eterno conflicto que tenemos nosotros acá en la región entre las forestales y, bueno, en realidad el gran empresariado, en conjunto con el Estado, contra el pueblo mapuche. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? No sé, ¿qué crees que debe hacerse con las forestales? Porque me decía esto del control territorial, de la identidad, eh, pero las forestales ya están ahí. O sea, ya está, por ejemplo, Carahue, Purén, todos esos sectores están completamente monocultivados. Entonces, bueno, nosotros, me imagino yo, llegan a la convención y se dice, bueno, esto tiene que parar acá, pero ¿qué se hace con esos bosques que ya están ahí? ¿Qué crees tú? Ujú. Sí, es una pregunta Sí, difícil igual. bueno, en relación, ¿cierto?, a esta mirada de la relación con los pueblos originarios, contarte que nuestro programa, nuestra lista, ha declarado un reconocimiento a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos. Estamos nosotros reconociendo la coexistencia en el mismo territorio de varios pueblos y por tanto entonces la propuesta que tenemos para esta nueva constitución es un Estado plurinacional, ¿ya? Y por otra parte, ¿cierto? También queremos subrayar que la propuesta ético, política, social, económica y cultural que estamos entonces levantando dice relación con una cosmovisión de los pueblos originarios en cuanto a el buen vivir, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto? Quiere decir que estamos reconociendo también que nosotros podemos aprender de esos saberes, ¿sí?, que promueven los derechos de la naturaleza, el apoyo mutuo, la responsabilidad social, el bienestar, ¿ya?, esta mirada, ¿cierto?, que a nosotros nos hace tanta falta. Y en ese sentido, ¿cierto?, necesitamos hacer cambios en estas miradas colonialistas, que impulsemos entonces valores socioeconómicos, raciales, políticos, ¿cierto?, que superen entonces estas miradas, ¿cierto?, más extractivistas, y creemos entonces en la autonomía ya de los pueblos originarios, ¿no? Los derechos, ¿cierto?, colectivos ya son importantes ya en estos momentos. Necesitamos que los territorios puedan tomar también decisiones en relación a lo que está ocurriendo en sus... porque esos mecanismos de producción los invaden y por supuesto, ¿cierto?, también atraviesan todas sus vidas cotidianas. Por lo tanto, yo creo que es importante hacer esa mirada y ese respeto, ¿cierto?, a algo que también ya es. Nosotros somos plurinacionales, ¿no? Ya somos, ¿cierto?, plurinacionales, pluriculturales. Entonces, tenemos que avanzar más allá, ¿ya? Y necesitamos entonces hacer cambios, ¿ya?, en cómo nos hemos relacionado por tanto tiempo, ya con miradas, ¿cierto?, colonialistas que no le han servido a nadie y que han profundizado, ¿cierto?, las brechas. Pensemos que nuestra región es uno de las más pobres del país. Y si nosotros miramos al interior de la región, vamos a ver que las comunas donde hay mayor cantidad de población originaria son las que tienen mayores índices de pobreza. Por lo tanto, ¿cierto? Si queremos nosotros hacer cambios ¿ya?, en nuestra forma de vida como país,
necesitamos entonces, por supuesto, hacer cambio en cómo nos relacionamos con los pueblos originarios. Y eso significa entonces, ¿cierto?, declarar un nuevo estado de cosas, ¿sí? De cómo entonces se están dando, ¿cierto?, estas invasiones, ¿cierto?, en relación, ¿cierto?, a la producción, que tenemos que reconocer como despojo también, como parte de la historia del despojo que ha hecho, ¿cierto?, nuestro Estado chileno a los pueblos originarios. O sea, si no partimos por ese reconocimiento, ya entonces es muy difícil que podamos establecer esta nueva relación, este nuevo trato. Entonces eso significa darle valor a una nueva mirada de desarrollo también, ¿no? Tenemos que reconocer, ¿cierto?, que la forma entonces de operar de estas transnacionales ha sido también, ¿cierto?, violenta y que ha despojado y mutilado, ¿cierto?, a las comunidades. Por lo tanto, eso tiene que modificarse, ¿sí? Hoy día esas transnacionales tienen platas estatales para funcionar y pagan un mínimo también, ¿cierto?, de impuestos por funcionar en las comunidades mapuches, y seguramente, ¿cierto?, la mayoría de ellas paga esos impuestos en Santiago, además, ¿cierto? De hecho, Entonces, la verdad es que eso no se puede seguir sosteniendo, no hay manera de sostenerlo. Entonces tiene que haber un cambio profundo al respecto. claro. O sea, eso mismo de tema de las forestales, o sea, bueno, de todos los veranos que se está quemando la novena región, se está quemando Valparaíso, todos los veranos se quema y bueno, es la gente que vive ahí la que pierde sus casas, que pierde sus animales, que se ve amenazada su propia vida. Y en realidad los dueños de esos terrenos que están completamente deforestados no viven ahí. O sea, no hay ninguna relación de apego con ese espacio más que el papel que está en el conservador de bienes raíces y el dinero que está en su cuenta. Entonces, claro, ese mismo enfoque también tiene que cambiar un poco un poco harto, para que sean los territorios quienes tomen esas decisiones. Para ir cerrando la entrevista, Ana, te queremos regalar un minuto para que, bueno, hables con las personas que están viendo y escuchando esta entrevista. No puedo hacer esto a menos Todavía que esto no. se pase después de Pero no le vamos a cuando contar al comience. CERVEL, no se preocupe, no le contamos al CERVEL, no los vamos a etiquetar. Sí, pero para mí lo más importante es un llamado, ¿cierto?, a la participación. Yo creo que todos estos esfuerzos ya que estamos haciendo las y los independientes de partidos políticos, aquellos que estamos levantando nuestras propuestas a la nueva constitución con mucha autogestión, ¿ya?, y con mucho trabajo, requiere de la participación en todos los niveles de la ciudadanía. Entonces eso significa que si nosotros creemos que lo que tenemos que aprobar es asamblea constituyente, entonces reactivemos las asambleas constituyentes para que podamos contribuir y retroalimentar todos los programas que estamos co-construyendo en conjunto con las organizaciones. Yo creo que lo primero, ¿cierto?, es participar en esto y, por supuesto, también participar, ¿cierto?, en el proceso eleccionario, porque en la medida que aumentemos los niveles de participación, realmente vamos a poder estar iniciando, ¿cierto?, también un cambio en esta nueva constitución. Entonces, el apruebo, ¿cierto?, fue ya digamos un signo de participación. Bueno, hoy día tenemos que redoblar esa cantidad de personas que fueron, ¿cierto?, a votar, y eso va a significar entonces también con más claridad cuál es el cambio y la dirección que queremos darle, ¿cierto?, a estos cambios, ¿no? También, bueno, yo quiero llamar, ¿cierto?, a las mujeres a entender también el momento histórico que estamos viviendo en cuanto a que vamos a hacer por esto que hemos ganado, ¿cierto?, de la paridad de género, porque esto se ganó a partir de los movimientos feministas y de mujeres. Seríamos, ¿cierto?, la constitución que por primera vez
se elabora en paridad, y creo que tenemos también que, como mujeres, estar presentes, desbordar con nuestras demandas esta nueva constitución, y eso significa entonces, ¿cierto?, instalar las cosas básicas que queremos las mujeres, que es consagrar, ¿cierto?, la obligación del Estado para que trabaje con nosotras en una vida entonces como mínimo libre de violencia, ¿cierto? Debemos establecer el derecho a vivir sin violencia, y eso queremos que esté en la Constitución, pero si nosotras no estamos, si nosotras no participamos, lo más probable es que eso entonces quede desperfilado, ¿cierto? Y desdibujado. Es imperioso, ¿cierto?, un enfoque de género que podamos tener en una Constitución basada en la equidad de género, que podamos también consagrar en esta Constitución un reconocimiento a la importancia que tenemos las mujeres en levantar los sistemas de cuidado, porque lo hemos visto, ¿cierto?, hace ya muchos años, y en pandemia también pudimos observarlo, que las mujeres tenemos mucha fuerza y estamos siempre presentes en el cuidado de la vida, en el cuidado de las niñeces, en el cuidado de las personas también que están en situación de discapacidad. Yo trabajo en un CCR, ¿cierto?, con personas en situación de discapacidad, y el 90% de las personas que están a cargo de los sistemas de cuidado son mujeres. Por lo tanto, yo quiero una constitución donde se reconozca ese poder de los sistemas de cuidado, y que podamos contemplar que esos sistemas de cuidado pueden ser generados con mayor corresponsabilidad. Tenemos que valorar esos sistemas de cuidado, colocar en el centro de esta Constitución el bienestar y el buen vivir en conexión con la sostenibilidad de la vida, y para ello entonces poder hacer cambios para que haya conciliación, por ejemplo, desde la mirada de lo laboral, conciliación entre el trabajo de lo reproductivo, doméstico, y lo productivo, y que haya entonces también una mayor corresponsabilidad donde no solamente sean las mujeres, sino también el Estado, las comunidades, ¿cierto?, las familias, también trabajando entonces en levantar estos sistemas de cuidado. Y también llamo a todos, todas, todes también que estamos luchando por la defensa de los derechos humanos, que también esta nueva Constitución se pronuncia al respecto, ¿ya? Los barrios saben, ¿cierto?, que todas los aspectos sustanciales, ¿ya?, también tienen que estar en esta nueva Constitución, y por eso llamo a los barrios, que muchas veces frustrados, con mucha desafección por lo político tradicional, se movilicen y podamos entonces generar asambleas que permitan participar no solamente en este proceso eleccionario, sino también acompañar a esta convención constitucional para que podamos efectivamente co-construir, ¿cierto?, y escribir la Constitución de tal manera, ¿cierto?, que se convierta en una asamblea constituyente. Entonces es un proceso largo de participación, pero mientras más participación haya, más posibilidades tenemos entonces de generar una carta magna a la altura de las demandas que estamos haciendo décadas los movimientos sociales, ¿no? Bueno, Ana, era un solo minuto, así que vamos a borrar todo lo demás. No, mentira. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que tenga éxito en tu candidatura y nos vamos a estar encontrando más adelante. Muchas gracias, Ana Vera. Ya, muchas gracias. Me extendí mucho. No, está bien, está bien. Póngale talento nomás. Ya.